La visión que se olvida y la carta olvidada. Texto del día Juan 12:35. En 1890, cerca de un año antes de que la hermana White fuera a Australia, tuvo una visión en un lugar llamado Salamanca, New York. La mañana siguiente habló con su hijo William diciendo: «Quiero contarte acerca de una visión que tuve anoche. En la visión me pareció estar en Battle Creek y fui llevada al edificio de la Review and Herald. El ángel me ordenó: sígueme». En ese momento la hermana White dejó de hablar. La visión se había ido de su mente. No podía recordarla. Trató de nuevo de relatarla, pero otra vez fue en vano. Entonces, con su hijo y su secretaria, Miss McEnternfer, fue a otras reuniones en Virginia y en cuanto tuvo tiempo, escribió en su diario cómo ella había tratado ese día de contar la visión y no la había podido recordar. A principios de la primavera siguiente, regresó a Battle Creek para asistir a la conferencia general un sábado de tarde. Mientras ella hablaba a un auditorio, comenzó otra vez a tratar de contar la visión. De nuevo, no pudo recordarla tal como antes había sucedido. 2 veces más, durante el sermón, hizo el intento de decir la visión, pero cada vez no podía recordarla. Finalmente ella dijo: «Tendré que hablar de esto más tarde». Después de la reunión, el pastor Osland, el presidente de la conferencia general, le preguntó si ella podía tomar la reunión de la mañana siguiente otra vez. «No», dijo ella, «estoy muy cansada y ya he dado mi testimonio. Usted debe hacer otros planes para la reunión de mañana. Yo no podré ir». Esa misma noche, un grupo de hombres se encontraba en una oficina de la Review and Herald. Ellos se reunieron para hablar acerca de la revista de la libertad religiosa, ahora llamada Liberty, pero en ese entonces se llamaba American Sentinel, Centinela Americano. Los encargados del Departamento de la Libertad Religiosa querían que los legisladores y los jueces leyeran el Centinela, pero en la revista había algunos de los artículos que hablaban de los sufrimientos y persecuciones que sobrevendrían a la nación si a su pueblo le era prohibido adorar a Dios como él creía que debía hacerlo. Estos hombres sentían que si los jueces y legisladores leían acerca de esto, no les gustaría, así que querían quitar estos artículos de la revista. La reunión se prolongó hasta las 2 de la madrugada. Entonces los hombres se fueron a su casa. A las 3 de la mañana, Dios envió a su ángel a despertar a la hermana White para decirle lo que ella había visto en Salamanca. Así que ella se vistió, fue al cajón de su ropero, sacó su diario y comenzó a leer. Mientras daba vuelta a las páginas, la escena de la visión vino fresca a su memoria y añadió más y más a las palabras que ya había escrito. Cuando el pastor Osland, el presidente de la conferencia, vio a la hermana White en la reunión de la mañana siguiente, le dijo: «Hermana White, estamos felices de verle. ¿Tiene algún mensaje para nosotros?» «De hecho, sí tengo», dijo ella, y se encaminó hacia el frente. Comenzó a hablar. «En la visión me pareció estar en Battle Creek y fui llevada a la Review and Herald, y el ángel me ordenó: sígueme». Esta era la frase donde ella siempre se había detenido de hablar. Su hijo se inclinó ansiosamente hacia adelante para ver si podría continuar. 5 veces él ya había oído tratar de contar esta visión y cada vez ella se había detenido en el mismo punto y la había olvidado. Ella dijo que el ángel la había guiado al cuarto donde el grupo de hombres estaban discutiendo ciertos artículos que habían sido impresos en el American Sentinel. Yo vi a uno de los hombres tomar una copia del Centinela, sostenerlo alto sobre su cabeza y decir: «A menos que estos artículos sobre el sábado y la segunda venida salgan de esta revista, no podemos seguir usándola como un órgano de la Asociación de la Libertad Religiosa». Entonces ella continuó hablando por 1 hora, diciendo acerca de la reunión que había visto. Dio a los hombres las instrucciones que el ángel le había dado de que ellos deberían continuar imprimiendo las verdades acerca del sábado y la segunda venida de Jesús, tal como lo habían estado haciendo. Después de esto, finalmente se sentó. Un hombre sentado en la parte de atrás del cuarto se levantó. «Yo estaba en la reunión anoche», dijo. «¿Anoche? ¿Anoche?», dijo ella.
Yo pensaba que esta reunión había tenido lugar meses antes, cuando me fue mostrada la visión. Yo estaba en esa reunión anoche, repitió el hombre, y yo soy el hombre que hizo la observación acerca de los artículos en el papel, sosteniéndolo alto sobre mi cabeza. Siento mucho tener que decir que yo estaba en el lado equivocado, pero aprovecho esta oportunidad para ponerme en el lado correcto. Y se sentó. Pronto los otros miembros que habían estado presentes en esa reunión nocturna se levantaron y dieron un testimonio similar. Ahora pueden ver por qué a la hermana White no le fue permitido decir la visión antes. Porque si ella lo hubiera contado, el evento todavía no habría tenido lugar. También nos muestra cómo la hermana White solo dependía del Espíritu Santo para recordar visiones al decirlas a otros o escribirlas mientras las recibía. Y ahora, sobre la carta olvidada, ¿ustedes recuerdan la historia acerca de la más feliz de las Navidades, cuando el pastor y la hermana White visitaron la iglesia en Washington, New Hampshire, y de los bautismos realizados poco después de 18 muchachos y muchachas? Entre los miembros de esta iglesia estaba un hombre llamado Stephen Smith. Aunque tiene un final feliz, la historia de su vida es triste. Era el año de 1850, 6 años después de que el primer grupo de miembros comenzó a guardar el sábado en Washington, New Hampshire, en que Stephen Smith se unió a los adventistas del séptimo día. Para este tiempo, él era un diligente obrero en la causa de la temperancia. Tampoco él creía en la esclavitud. A causa de sus actividades en apoyo a estas dos reformas, sufrió muchos insultos y persecuciones, y ahora había aceptado otra verdad impopular, el sábado como día de reposo. Él era muy activo en la obra misionera y gastaba su tiempo yendo de lugar en lugar, enseñando a la gente la importancia de guardar todos los mandamientos de Dios para prepararse para la segunda venida de Jesús. Pero había una parte del mensaje adventista que Stephen Smith no aceptó. Apocalipsis 19:10 dice que la última iglesia de Dios no solo guardará los mandamientos, sino también tendría el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de profecía. Pero Stephen Smith no creía que las visiones de Elena de White provinieran del cielo. Él decía que la hermana White inventaba historias y las contaba como visiones. A Satanás no le gustaba la buena obra que estaba haciendo dentro de la iglesia de Washington, New Hampshire, así que él comenzó a meter problemas. Pronto había gente enseñando que Jesús no iba a venir realmente en persona a la tierra, que Él había venido ya en espíritu y que esta era la única segunda venida de Cristo que acontecería. Stephen Smith había sido espiritualista. Todavía acariciaba algunas de las enseñanzas espiritualistas acerca de la segunda venida de Cristo. Fue solamente cerca de un año después que Smith se unió a la iglesia en Washington, cuando se llevó a cabo una conferencia por el hermano y la hermana White en esa iglesia. Mientras estaban allí, a la hermana White le fue dada una visión especial en la cual le fueron mostradas algunas de las cosas equivocadas que Stephen Smith y otros estaban enseñando. Habían 75 personas presentes en la conferencia y todos creían que Dios había hablado en visión a la hermana White, excepto Stephen Smith y otro hombre. Todos los otros confesaron que habían estado equivocados y aceptaron la reprensión que les había sido dada. Pero Dios amaba a Stephen Smith y más tarde envió un mensaje especial para él en forma de un testimonio de la hermana White. Un día, cuando fue a la oficina de correos, le fue entregado un gran sobre. Antes que él lo abriera, vio la dirección del remitente en el sobre: Elena G. de White, Battle Creek, Michigan. La hermana White me ha escrito un testimonio, el cual no deseo, se dijo a sí mismo. Se sintió muy enojado. Por un momento se quedó de pie, allá sosteniendo la carta en su mano, preguntándose qué haría. Finalmente decidió no leerla, así que empujó el sobre sin abrir dentro del bolsillo de su saco y se fue a su casa. Cuando llegó a casa, se fue a su cuarto y escondió la carta en el fondo de un baúl. Stephen Smith iba a la iglesia algunos sábados y siempre profesaba guardar el sábado. Cuando iba a la iglesia, era solo para arguir y discutir con los miembros de la iglesia y decir cosas desagradables acerca de ellos, especialmente de la hermana White. Pronto se unió a otro grupo de gente que siempre estaba hallando faltas en los ministros. Así pasó el tiempo, 5, 10, 20, 25, 27 años. Todo este tiempo la carta yacía en el fondo del baúl sin abrir y olvidada. Todo este tiempo la familia de Stephen Smith seguía orando por él, porque lo amaban, y podían ver que él no era feliz. Entonces un día Stephen Smith tomó una copia de la Review and Herald y comenzó a leerla.
En ella había un artículo firmado por la hermana White. Decidió leerla. Cuando terminó, se dijo a sí mismo, «Esta es la verdad». La semana siguiente había otro artículo escrito en la Review and Herald. Otra vez lo leyó. Cada semana después de esta leyó los artículos y comenzó a cambiar su vida. Por este tiempo, el pastor Eugene Farnsworth, a quien Stephen Smith había conocido como un niño, vino al pueblo a predicar. Así que Smith fue a oírlo a hablar. El pastor Farnsworth habló acerca del origen del movimiento adventista y su esparcimiento por casi todo el mundo, y cómo su difusión daba pleno cumplimiento a las profecías del libro de Apocalipsis. Al final de la reunión, Stephen Smith se puso de pie y comenzó a hablar. Ahora él era un viejo con pelo blanco y hombros encorvados. Él les dijo a los miembros de la iglesia cuánto sentía las cosas desagradables que había dicho acerca de ellos y los muchos años que había estado separado de ellos. Dijo que quería regresar a la iglesia y alegrarse con los miembros otra vez. El pastor Farnsworth anunció que iba a hablar de nuevo la semana siguiente. Stephen Smith decidió que debería estar seguro y preparado para la reunión del sábado siguiente. Durante la semana tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre el pasado. El miércoles recordó la carta que había escondido en el baúl viejo hacía 28 años, y por primera vez él realmente quería saber lo que decía. Así que él miró en su baúl y encontró la carta, la abrió y comenzó a leerla. ¿Qué encontró en ella? Leyó una advertencia de la amargura y chasco que sobrevendrían si no cambiaba sus modos o caminos. Era un verdadero cuadro de los 28 años de su vida pasada. Contenía un llamado especial para él de que se arrepintiera y una promesa de que si lo hacía sería perdonado porque Dios lo amaba todavía. Cuando el pastor Farnsworth terminó de hablar el sábado de mañana, Stephen Smith se puso de pie otra vez y dijo, «Yo recibí un testimonio de la hermana White hace 28 años. Lo llevé a casa, lo encerré en mi baúl y nunca lo leí hasta el pasado jueves. Hermanos, cada palabra de este testimonio para mí es verdadero y lo acepto. He llegado a la conclusión de que finalmente creo que los testimonios son todos de Dios, y si yo hubiera hecho caso a lo que Dios me envió a mí también, como el resto, yo habría cambiado el curso entero de mi vida y habría sido muy diferente. Por mi aflicción encontré que las visiones son verdaderas y que estaba equivocado». Nosotros nos alegramos de que Stephen Smith finalmente se arrepintió y confesó su gran equivocación. Desde esa vez en adelante, él vivió una buena vida cristiana hasta que murió. Cuán necio fue al no abrir aquella carta 28 años antes para encontrar lo que Dios le estaba diciendo. Cuántos problemas y aflicciones se habría ahorrado a él mismo y a otros si hubiera leído y atendido las advertencias. ¿Podría ser que nosotros estemos haciendo el mismo error hoy como hizo Stephen Smith? Dios ha enviado en estos últimos días muchos mensajes en los testimonios y en el conflicto de los siglos. Todos los libros de la hermana White han sido escritos para nuestra instrucción. ¿Pero somos nosotros algo más prudentes que Stephen Smith si dejamos estos libros sin abrir en los anaqueles? Si leemos y estudiamos estos libros y la Biblia, ellos nos ayudarán a ser mejores cristianos y a compartir la victoria final con Jesús.